y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está darnos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? Señor, y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Buenos días con todos los presentes y también los que nos están viendo por las redes. A todos los hermanos, un saludo muy especial. Después de haber pasado este carnaval, que nos hemos mojado y nos hemos lavado físicamente, ahora vamos al tiempo de la purificación espiritual. Es por eso que en esta mañana, después de adorar, de clamarle a Dios, hoy hemos sentido la presencia de Él y Él nos hace sentir que Él está aquí, que Él está aquí. Pongámonos de pie. Allí donde usted está, con una actitud de adoración, dígale al Señor en esta mañana: Señor mío y Dios mío, hoy estamos una vez más presentes, con hambre y sed de tu presencia. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. En ti está nuestra confianza y nuestra esperanza. Tú eres un Dios santo, 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 santo. Tú eres soberano. Tú eres el que guía mis pasos. No permitas que yo me incline ni a izquierda ni a derecha, sino que siga tomado de tu diestra con ese cordón de 3 dobleces. Señor, que yo vuelva nuevamente al lugar donde tú me dijiste que esté plantada, que no vaya buscando esos lugares cálidos, esos lugares, Señor, apacibles, que donde tú no estás. Por eso hoy te pedimos en el nombre de Jesús, bendito Espíritu Santo de Dios, ven y bautízanos una vez más con tu Santo Espíritu, para que nos puedas, Señor, hacer que discernamos lo bueno de lo malo. Hoy, Señor, una semana más, aquí estamos. Hace 20 años empezamos este sueño, no con un propósito de iglesia, sino solamente de adorarte, de tener un lugar donde venir a orar y a clamar y a dejar nuestras cargas. Oh Señor, permítenos continuar siendo fieles a tu llamado. Eres tú, mi Señor, el que nos pones el deseo del hacer como el querer. Sosténnos, Padre. Bendigo en esta mañana a todas las familias que están aquí y a Cristian que está cumpliendo años. Padre, este niño hermoso, que no se aparte de tu camino. Envía tus ángeles protectores para que acampen siempre alrededor de él y de todos los jóvenes, Señor, que han decidido creerte, que están aquí, bendícelos, y aún los que no han podido venir. A esos jóvenes, Señor, que tú los has llamado, que los has inquietado. Señor, llénalos con tu palabra. Que en las escuelas, en los colegios, en las universidades y aún en los trabajos, Señor, que no se aparten de tu camino.
Oh Señor, a veces pegamos una llamada que no significa casi nada, pero doblamos rodillas y ayunamos por aquellas familias que están sufriendo por sus hijos, que están, Señor, en situaciones críticas. Señor, tú sabes el corazón de un pastor, de una pastora y de los líderes y aquellos que han entregado el corazón a Dios, que no dejamos de clamar todos los días por todas las familias, no solo ecuatorianas, sino también las que están en otros países. Danos las fuerzas, Señor, para continuar haciendo conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Padre, y el resto de este día en este camino a Emmaus, que sea una palabra que nos levante, pero también que sea una palabra que nos recuerde quién eres tú, que nos ayude a conocerte, Señor. No solo de vista saber por lo que nos han contado, sino a sentirte a través de tu palabra, Señor. Porque todo ha sido hecho para ti y por ti, y todo es por ti, Señor. Nada es por nosotros, sino es para ti, Padre. En esta mañana te damos gracias, Señor, y bendigo a todos mis hermanos, a todas sus familias, y una vez más al que está cumpliendo años, al niño Christopher. Señor, lo abrazamos con nuestro corazón y abrázalo tú también y guárdalo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento. Bueno, el nombre de esta prédica, como siempre nos gusta decirle aquí, es No me di cuenta que estabas a mi lado. Y vamos a tomar todas las Biblias, porque hoy sí vamos a leer. Vamos a Lucas, a San Lucas, al doctor Lucas, capítulo 24, versículo 13. ¿Sí? Ya estamos ahí. El Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive.
Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declararon en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. Aquí ustedes pueden ver que esto sucedió en el tercer día de lo que Jesús fue crucificado y cómo fue crucificado. Ustedes pueden ir al capítulo de Isaías, capítulo 53, versículo 3, y si me puede leer Anthony. Isaías 53, versículo 3. ¿Cómo después de haberlo juzgado injustamente, cómo lo latigaron, cómo lo pegaron los principales y cómo lo dejaron? Por favor. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Amén. Hasta ahí nomás. Como vemos, Jesús pagó nuestros pecados. Jesús es aquel que no se quejó en la cruz, aquel que no maldijo, sino más bien dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. Esta historia de camino a Emaús nos hace ver que a veces podemos estar murmurando por lo que pasó, por lo que sucedió en el tiempo de Poncio el Pilato, cuando lo condenaron injustamente a Jesús. Entonces estos dos discípulos, Cleofás y el otro que no sabemos el nombre, posiblemente puede ser Lucas, quien está narrando esta historia que es verídica. ¿Por qué digo que es verídica? Porque allí nos podemos ir a Lucas capítulo 1:3, en el cual
Lucas capítulo 1, 3. Dije que les voy a hacer leer hoy mucho, para que ustedes mismos vean. Lucas no era un discípulo de Cristo, pero sin embargo posiblemente era parte de los 70 que Sonita me puede leer. Lucas capítulo 1, versículo 3, donde nos habla de la veracidad con que fue realmente escudriñada esta historia. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso por ti, muy honorable Teófilo. Amén. ¿Quién ha investigado? Él, como un médico, como un sabio, como un historiador, sobre estos hechos que sean reales. Entonces vemos que cuando está hablando del camino de Emaús, realmente está hablando de dos personas o de dos discípulos de los 70 que estaban conversando. Ustedes vieron lo que decía. Y aquí dos de ellos iban el mismo día al sitio o aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Es decir, ellos estaban saliendo de Jerusalén y a pesar de que el Señor les dijo que no salgan hasta que venga el bendito Espíritu Santo que les iba a dar Él, que les iba a dejar para que les convenza de qué, de juicio y de pecado. Pero estos dos se dirigían a esta aldea pequeña que se llama Emaús, ¿sí? Entonces, también podemos ver que estos dos, Cleofas y este otro amigo, entre ellos iban apenados, iban tristes, iban melancólicos, frustrados. Muchas veces nosotros hemos pasado por muchos dolores, muchas aflicciones, mucha tristeza, a veces un trabajo, una empresa que se viene abajo, a veces en nuestro quebranto de la salud, otras veces puede ser por nuestras ilusiones. Todos hemos tenido frustraciones. Y estos dos estaban así frustrados en el mismo día en que en la madrugada Jesús resucitó. Jesús resucitó. Pero ellos estaban caminando en la tarde. Ellos no sabían lo que había acontecido porque eran incrédulos. No estaban creyendo en Dios. Entonces, no tenían ese temor santo en su corazón sobre las cosas divinas. Habían sido discípulos, lo conocían, sabían cómo él era un varón, aquí mismo habla, un varón perfecto, gran profeta, pero no sabían que era el Mesías, que era el que iba a venir a salvarles de la condena, que solo era necesario recibirlo a Él como Señor y como Salvador en su corazón. Y dice la palabra de Dios, a veces nosotros no creemos en la palabra, a veces sentimos dolor o a veces sentimos como ellos sintieron uno al otro. Decían cuando Jesús les habló, Él mismo les predicó toda la palabra de Dios, desde Moisés, pasando por los profetas, hasta el día de su muerte. Pero ellos sintieron en el corazón ese fuego que ardía en el pecho cuando venían hablando con él, pero sus ojos estaban velados. ¿Qué quiere decir? Que los ojos no veían, a pesar de que conocían toda quizá la palabra de Dios, pero los ojos estaban cerrados. Solo ellos creían que Cristo, que Jesús, que aquel líder religioso había venido a ese lugar para salvarlos del yugo de los romanos. Y a veces creemos que viene el Señor a salvarnos de cosas materiales. El Señor viene a salvarnos espiritualmente.
Él viene a bautizarnos con su espíritu. El Señor no te escoge a ti por tu posición. No te escoge por tu hermosura. El Señor te escoge porque dice como cuando Juan el Bautista lo bautizó y se abrió el cielo a Jesucristo y él fue a bautizarse en el río Jordán. Y el cielo se abrió y vino una paloma y ¿qué le dijo? Este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Muchas veces el Señor viene a tu casa, a tu corazón, a tu vida, para decirte, eres mi hijo, mi hija amada, en quien yo tengo complacencia. Yo te cuidaré, yo te protegeré, yo estaré contigo todos los días, desde el principio hasta el fin. Todo ha sido hecho para ti. Pero a veces como estos dos discípulos no entendían y caminaban tristes, sin esperanza. Se volvían nuevamente ¿a dónde? A Emaús, a una aldea de descanso, de baños calientes o aguas templadas, o más o menos a 11 kilómetros de Jerusalén. Aldea de entorno rural, presencia de agua y restos arqueológicos helenísticos, romanos y bizantinos, zona fértil y montañosa. Era un sitio de parada, de descanso, sector de Judea y el valle de Ayalón, lugar cálido. A veces nosotros estamos buscando esos lugares cálidos donde irnos, olvidándonos del Maestro, olvidándonos de quien nos alimentó, olvidándonos de quien nos ha enjuagado las lágrimas en los momentos más tristes, en los momentos más álgidos de nuestra vida. Todos, cuando Jesús agonizaba en la cruz, todos se fueron. Solo María, Juan y la otra María, que puede ser María Magdalena, estuvieron a los pies de Cristo. Los demás se fueron, se escaparon a estos lugares. ¿Qué estaban haciendo estos dos discípulos? Escapándose, yéndose a este lugar cálido. Abandonaban a su maestro, a quien les estaba dando el alimento espiritual. Ellos lo conocían todos los días. Ellos sabían, pero no conocían a Jesús. No lo conocían. ¿Quién era el Cristo? Varón de dolores. ¿Acaso usted muchas veces no se ha sentido así? ¿Acaso se han levantado muchas palabras en contra suya? ¿Acaso usted también no ha sentido la burla por ser cristiano? A veces dicen que la palabra de Dios es por falta de entendimiento que estamos discerniéndola. Pero el Señor nos dejó una doctrina inspirada por Dios y revelada por Dios. No es palabra humana, es palabra de Él. Porque ¿qué dice en Juan 1:1? Al principio era el verbo y el verbo era con Dios. En Lucas 24:13, en la palabra de Dios, Dios habla hoy, dice, aquel mismo día 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros. También habla de lo mismo. 2 discípulos de Jesús caminaban a Emaús. Caminaban a Emaús.
¿A dónde está caminando usted? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? Se va dejando la fuente. Se va dejando al maestro, a aquel que le levantó, en el momento cuando más usted necesitó. El nombre de Cleofas no eran cualquier persona, no eran cualquier persona estos dos discípulos, eran muy importantes. Cleofas quizá era hijo de un padre importante, por eso se llamaba Cleofás, porque su nombre significa eso. Su nombre significa mucho para Dios. No importa de quién usted es hijo, usted es un hijo de Dios. Porque al pagar Él en la cruz, al derramar en la sangre, ya lo compró. Ya deja de ser gentil. Hoy usted es un hijo de Dios, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo errante, era un pueblo nómada, no tenía un nombre. Y solo en 1948 de la época anterior, en el año 48, fue cuando Dios les dio el nombre de pueblo, hijo de Dios, los israelitas, el pueblo de Israel. ¿Sí? Dice en Lucas 13:32, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis triste? Ellos estaban tristes no porque había fallecido Cristo. Ellos estaban tristes porque sus expectativas ya no se cumplían. No era cuestión del maestro, no era cuestión del Señor, era cuestión del corazón de ellos. A veces hay mucha gente que llega a una iglesia y dice, ya no siento nada, ya no me quebranto, ya no oro. Voy como a cualquier lugar donde podría estar. No hay la reverencia de Dios. Voy a cualquier lugar donde puedo estar cómodo, tranquilo. Y por eso ellos nunca lo vieron. ¿Quién era Jesús? ¿Quién fue Él? ¿Quién fue el Maestro? Jesús mismo veló los ojos de sus discípulos para que no lo conocieran inmediatamente. Jesús mismo veló los ojos de estos dos discípulos porque estaban en una posición de incredulidad. Ellos estaban frustrados, sus expectativas eran otras. Creían que Jesús los iba a liberar del yugo de los romanos, pero Jesús era el Mesías, quien los iba a liberar en el ámbito espiritual. En Génesis, cuando Adán y Eva cometieron el pecado, ellos quisieron esconderse, ellos huyeron, se taparon con hojas. ¿Y qué les dijo el Señor? Adán, ¿por qué te escondes? ¿Acaso has pecado? Pero él no reconoció. Él que dijo, la mujer que me diste, y la mujer que dijo la culebra, y luego fueron echados del paraíso. Pero aún así el Señor estableció un plan divino. Debemos acordarnos que, y esto les iba explicando a estos dos discípulos durante estas 2 horas de camino a Emaús, o los 11 kilómetros a Emaús. Les decía, el Padre estableció un plan para que nuevamente vuelvas a ser hijo de Dios, que es necesario que venga un Salvador, el Cordero de Dios, sin mancha, de la descendencia de Melquisedec, el sacerdote
del Antiguo Testamento, de David, para que venga a limpiar con esa sangre limpia todos los pecados de la humanidad. Ya desde el vientre, dice, de tu madre, ya te escogió, ya te dio un propósito. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Tienes tú un propósito de vida eterna. No se trata de este mundo, sino de vida eterna. Por eso Jesús va exponiéndoles la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra? La palabra es como una lámpara. La palabra es medicina. La palabra es luz que te ilumina para que no tropieces. La palabra es ese fuego que tiene que producir en ti cuando alguien te predica. De nada sirve si la palabra no hace nada en ti. De nada sirve. Dice, ellos tenían que tener fe que Jesús es el Hijo de Dios y que vino como un cordero sin mancha a pagar una deuda que no era de él, sino nuestra, a darnos libertad espiritual, traernos de muerte a vida, de oscuridad a luz. Y si tú ya comprendes que todo eso te ha dado el Señor, ya no vas a buscar esa aldea cómoda. En cualquier lugar tú puedes hacer un templo, porque el día en que fue crucificado nuestro Señor y murió en la cruz, se rasgó el velo del templo. Entonces tú ya puedes confiadamente ir a los pies de Cristo a orar por tu familia, a orar por ti, a orar por este mundo. Y volvemos al huerto. Y el Señor dijo a Adán, que lo pone como cabeza, que Él se va a enseñorear con todo, sobre toda la creación, sobre todas las bestias, los animales, los peces del agua. Y que también Él va a cuidar, va a ser su mayordomo. Pero hoy en día estamos viendo en las redes, lamentablemente en las redes sociales, que están apareciendo grupos de niñas, de jovencitos, de jovencitas, que se creen perros, que se creen animales, gatos, conejos. La mamá a un niño le dice, ven a almorzar. ¡Wow, wow, wow! Y la mamá le dice, entonces, como te has vuelto perrito, te voy a sacar el platito afuera para que comas. Se llaman los Terians, el grupo de los Terians. Hermanos, tenemos que orar cuando Dios te está diciendo que te da toda la potestad, que tú eres un ser humano con pensamientos, con discernimiento. Tú no eres instintivo, tú no te manejas por instinto, tú te manejas por tu cerebro, por tu conocimiento. Por eso, mis hermanos, en esta mañana, qué importante que los padres tomen a sus hijos, a sus nietos, hasta a todos, les abracen y les hagan como Jesús les hizo a estos dos discípulos. Les hable de la palabra de Dios, del principio hasta el fin. Todo lo que está escrito se cumple. Ya en Romanos, capítulo creo que es 8, ya dijo Pablo, porque se volvieron a sus propios deseos y anhelos. Se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Que no te pase eso. Por eso el Señor a estos dos discípulos, a Cleofás y al otro discípulo, al verlos que iban tristes, que iban amargados, que iban despechados, desconsolados, les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho.
No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Porque en todas las escrituras habla del único y verdadero Dios que es Cristo. Es necesario que venga el Hijo de Dios para que sea muerto y resucitado, pero allí está nuestra alegría. Resucitó al tercer día y está ¿dónde? Sentado a la diestra de Dios Padre. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro intercedor, Él es nuestro pastor. Ya no tienes que hacer sacrificio. Solo cree, no dudes. Yo soy el principio, yo soy el fin de todo. Nadie llega al Padre si no es por mí. Solo tenemos que hacer eso. No importa dónde estás sentado recibiendo la palabra. Solo cree. Toma tu familia y cree en Dios. Cree en el Hijo de Dios, en el Cordero sin mancha. Antes, para ingresar al lugar santísimo, los sacerdotes eran los únicos que ingresaban y tenían que ponerles una cadena para que puedan ingresar, y si estaban en pecado, los sacaban muertos. Hoy cualquiera puede acercarse a la presencia de Dios, solo quiere un corazón contrito y humillado. A ese no lo va a desechar. Es Él el que te pone en lugares especiales. Es Él. Si eres un joven, pídele con todo tu corazón, con toda tu alma. Protégenos, Señor. Y ayúdame a discernir la palabra. ¿Qué le dijo a Josué? A Josué le dijo, tú verás la tierra prometida, pero es necesario que de día y de noche medites la palabra para que todo te vaya bien. Y a los niños les dijo, cuélgales en el cuello la palabra de Dios para que aun cuando sean viejos no se aparten del camino. Entonces, todo esto les venía diciendo a estos dos discípulos de Cristo, porque habían estado mucho tiempo con él, pero no sabían quién era Jesús. En Salmos 19:7, Lenin puede ayudar. Salmos 19:7. ¿Sí? O les leo de acá. ¿Ya? Amén. Amén. A ver, Cris. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, y que hace sabio al sencillo. Amén. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Este versículo resalta la perfección de la ley de Dios y su poder para restaurar el alma y dar sabiduría. ¿Quién te restaura el alma? Es Dios. Todo lo que hayas pasado, Él estuvo contigo. Él siempre está con nosotros. Él camina, Él quiere que nosotros caminemos con Él. ¿Y cómo puedes caminar con Él? Creyendo en su palabra, en sus promesas, leyendo sus promesas. Yo doy gracias a Dios. Aquí están dos discípulas, 20 años caminando, orando, aquí, discerniendo la palabra. Dios no te promete que no vas a tener aflicción. En el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido el mundo y tú conmigo.
y tú conmigo. Es necesario que padezcas un poquito. Él no te promete que no vas a tener angustias, dolores, pero sobre eso Él quiere que allí esté tu fe, que no te apartes de Él. Es necesario que volvamos a tener un encuentro con Jesús. ¿Cuándo usted se encontró con la última vez que se haya encontrado con Cristo? Que haya tenido ese remesón en su corazón y con lágrimas usted lo vuelva a recibir en su corazón. Para poder volver a tener la luz, ya que la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto está en Salmos 119, 105. Este versículo nos dice que es guía divina de la Biblia. Simboliza que la palabra de Dios ilumina el siguiente paso inmediato y proporciona dirección a lo largo de tu vida. Él es el que te guía. Por eso dijo el Señor, es necesario que yo me vaya, pero te voy a dejar el bendito Espíritu Santo. ¿Quién será el que te convenza de juicio y de pecado? Es Él, no hay nadie más. ¿Por qué decimos que es medicina a nuestros huesos? Porque cuando le pusieron la corona de espinas, que todos nosotros sabemos, surcos de sangre brotaron de sus sienes. Con eso se llevó toda la angustia, toda la depresión, toda la ansiedad. Si tú lo crees, Él ya te sanó espiritualmente. Él ya se llevó todo. Por eso cuando hay un versículo que nos dice, venid todos aquellos que están cansados, todos aquellos que están trabajados, dejad sus cargas a los pies míos y tomad mi carga, que es más liviana. Id y hacer discípulos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hagas tesoros para este mundo. Haced tesoros para Él, para el cielo. En esta semana me llamaron para un trabajo. Y siempre me están llamando. Para el gobierno. Pero ahí viene tu discernimiento. Ahí viene tu renuncia muchas veces a tus sueños para servirle con diligencia a Dios, al Padre. Porque Él no te va a abandonar. Él no te va a dejar. Él es tu sustento. Él es tu alimento. Él es tu estandarte. Él lucha todas tus rebeliones. Él va adelante. Él gana tus guerras. Cuando tú ya no sepas qué hacer. Cuando a veces todo te viene encima. Déjale al Señor. Entrégale a Él tus cargas. Dile, Señor, yo me rindo. Ya no peleo más. Eres tú. Toma todas estas situaciones que me han venido. Y tú, Señor, pelea, porque tú eres el general de generales. ¿De dónde viene mi socorro, Sonita? Amén. De arriba, de Dios, del Padre. Proverbios 4, del 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. La palabra de Dios
es medicina. Niñas, jóvenes, señores, señoras, tomen la palabra. Cuando se sientan desconsolados, cuando se sientan que algo les aqueja, tomen la palabra de Dios. Él es fiel, Él es justo, de Él viene todo. Aquí en la palabra de Dios, en el capítulo 23, versículo 34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvate a sí mismo, si eres el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas, y que le decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero había otro que también era malhechor, pero creía en Dios. Y le dice, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés arriba. Nosotros, le dice al otro malhechor, tenemos culpa de pagar, pero este no ha hecho nada. Y el Señor le regresa a ver y le dice, este mismo día, esta misma tarde, yo te prometo que estarás conmigo. En Hebreos 5:10, y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Jesús es el sumo sacerdote que intercede por nosotros, quien a través de su muerte en la cruz está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús es quien pagó todos nuestros delitos para que tú, a través de la redención por el arrepentimiento de los pecados, seas liberado de la condena eterna. ¿Qué es necesario para ser perdonados? Solamente reconocer con arrepentimiento genuino, doblar rodillas y decirle, Señor, reconozco que he pecado contra el cielo y contra la tierra, y con lloro y con gemidos, pedirle perdón. Él es fiel y justo para perdonar y para volver a la gloria de Él, a la resurrección, porque Él resucitó y quiere que tú esta mañana resucites con Él. Que ya no haya ningún acusador que te acuse de nada, porque tú eres fiel y justo. Es como si yo me paro en este momento aquí. Soy también pecadora, porque pecamos de palabra, de obra y de omisión. Quizá no pequemos de una cosa, pero pecamos de pensamiento. Hoy mirando a los ojos a mi esposo, tenemos 34 años de casado. Nunca lo he faltado. Nunca lo he faltado. Juro ante esta Biblia que te he sido fiel, mi amor, toda mi vida. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día las familias son las que están siendo acusadas por el enemigo. Son las familias las que quieren que sean destruidas. ¿Por qué? Porque es la base, el núcleo de la sociedad. Una familia dividida no prospera, como una casa. Y el enemigo no viene sino a matar, robar y destruir.
Entonces, ¿qué viene? A ponerte cizaña en el corazón. Y siempre yo digo, cuando fui señorita era una señorita. Y cuando he sido casada soy una señora. Y cada uno de los que son cristianos tenemos que seguir el ejemplo que nuestros padres nos han dado. En Apocalipsis, siguiendo con la prédica, Apocalipsis 19:16, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este título el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta mañana, queridos hermanos, quieren recibirlo nuevamente al Señor, a su Dios como Señor y Señores. Yo te recibo. Hace 20 años dije delante de Dios, toma mis dones, toma mis talentos, toma mis habilidades, todo lo que soy, todo lo pongo a tu servicio. Y hasta el día de hoy lo cumplo y le pido todos los días al Señor que nos dé la fortaleza para seguir cumpliendo su voluntad. En Isaías 43:3, pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido, he dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a Saba. Él ha pagado lo más preciado que tiene, que es su vida. Es su vida. Y no importa que se burlaron, como aquí dice, como se rieron de él, lo escupieron, lo trataron de loco, lo quisieron dejar anulado totalmente. Pero el Señor está sentado a la diestra de Dios Padre. Él está en su gloria, porque cuando vino aquí, la Sonita no me va a dejar mentir, ni la Mirita, ni mi esposo, ni nadie de los que están aquí. Él se hizo hombre, 100% hombre, dejó toda su divinidad y se humilló hasta muerte de cruz. ¿Quiénes somos nosotros para no humillarnos delante de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para creernos más que Dios? El Señor dice, si aquí me niegas, yo también no te reconoceré, yo también te negaré. Porque a veces nos da vergüenza. Tú eres cristiana, tú es que andas ahora de aleluya. Sí, el Señor me alcanzó, el Señor me lavó, el Señor me dio esperanza. El Señor está conmigo. Y si Él está con nosotros, ya hemos repetido ese versículo. ¿Quién contra nosotros? Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Firmes. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Nosotros sí hemos pecado. Y aquel que diga que no ha pecado, le hace mentiroso a Dios. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios, amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sin aceptarlo a Jesús como su Salvador. Es la palabra de Dios la que nos limpia y hace que nuestros ojos velados puedan ver por el poder del Espíritu Santo.
que nos convence de juicio y de pecado. Solo por gracia, no necesitas hacer nada. Solo por gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo inmerecido, es el presente. Solo por gracia, por el poder de la sangre de Cristo en la cruz, ya somos salvos. Entonces ahí viene el capítulo 24, 30, 32. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No te arde el corazón esta mañana al saber que el Señor está contigo? Que el Señor está contigo. No te dejaré, no te abandonaré. Yo estaré contigo desde el principio hasta el fin. Es necesario que lo reconozcas. Cuando tomas la cena, ellos lo reconocieron porque aquí está representada la cena que tuvo con todos sus discípulos. Es necesario que renuncies a todos tus pecados para que tomes la cena, para que tomes la cena del Señor, para que estés invitado a la mesa del Señor. Esta mañana, mis hermanos, pónganse de pie. Es una palabra que les dijo a dos discípulos que caminaban tristes, quizá como usted vino, tal vez desconfiando de la palabra de Dios, quizá desconfiando de qué hago allí, por qué estoy allí. Pero hoy el Señor le ha hablado, como les habló a estos dos discípulos, Cleofás y el otro, y les dijo: crean las Escrituras. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega. Todo es hecho por mí y para mí, dice el Señor. Y quiere compartir contigo esta palabra. Y si esta palabra ha llegado a tu corazón, especialmente a los jóvenes, quisiera que se acerquen al púlpito, que vengan al púlpito, acérquense aquí, vengan acá adelante, los jóvenes. Hoy quiero orar por ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venga mi esposo mío, Sonita, vengan. Quiero que extendamos las manos sobre estos jóvenes. Venga, mijito, el cumpleañero, el niño también, por ellos. Porque hoy es un tiempo muy difícil. Señor, en esta mañana, en tu nombre, Padre, hoy los bendecimos a estos jóvenes, a estas jóvenes, niñas, niños, jóvenes, Señor, para que tú seas protegiéndolos en este tiempo. Para que tú seas derramando sobre ellos tu Santo Espíritu, para que ellos puedan discernir lo bueno de lo malo, para que ellos puedan conducirse por el sendero correcto, Señor. Padre, en esta mañana, derrama sobre ellos todas tus bendiciones. Derrama sobre estos jóvenes, Señor, la paz, la alegría, la esperanza, la fe. Aviva en ellos esos dones de la fe, Señor, del amor, porque tu soberanía, porque tu gobierno es basado en el amor. Hoy yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.
Brian. Gracias. Gracias.